Gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos permites estudiar tu palabra cada semana y aprender de ti, como es nuestro principal objetivo por medio de este ministerio y de este canal. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por ser parte de esta familia, y les damos la bienvenida al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática número 2, titulada ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Les invitamos a que compartan este mensaje. Seguramente muchas personas necesitan conocer de Jesús como lo hacemos nosotros cada semana, y por eso les damos la oportunidad para que puedan darle like, compartir el mensaje, hacer sus comentarios, pedidos de oración, inquietudes. Estamos prestos a estar en comunicación con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para que podamos ser cada día más una familia unida en Cristo. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias porque nos cuidas y nos proteges, y porque en este momento deseamos, oh Dios, aprender más de tu palabra. Pedimos que estés con cada uno de nosotros en este estudio y que podamos sacar mensajes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición. El espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar el yo. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Cuando Judas se unió a los discípulos no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el dominio del egoísmo, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Nadie ocupaba un puesto tan exaltado como el de Cristo, y sin embargo, Él se rebajó a cumplir el más humilde deber. Cristo les dio su ejemplo de humildad. No quería dejar a cargo del hombre este gran asunto de tanta importancia. Lo consideró que Él mismo, que era igual a Dios, actuó como siervo de sus discípulos, mientras estaban contendiendo por el puesto más elevado, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los ángeles de gloria se honran en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes le llamaban Señor, lavó los pies de su traidor. El comentario bíblico adventista sobre Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44 nos dice: llegó cerca, es decir, cuando llegó desde donde podía ver la ciudad de Jerusalén, la cual quedaba hacia el oeste del Monte de los Olivos, al otro lado del estrecho Valle del Cedrón. Al verla, desde la cima del Monte de los Olivos, se podía ver el templo y todo el resto de la ciudad. La cumbre del Monte de los Olivos está aproximadamente a unos 100 metros sobre la zona del templo. Desde allí también, sin duda, se podía ver el Calvario, no lejos de la puerta de las ovejas, por donde Jesús tendría que pasar. La resplandeciente hermosura del templo con su blanco mármol y doradas cúpulas que brillaban bajo el sol de la tarde deben haber sido un panorama inspirador para los judíos. Era natural que el corazón de todos los verdaderos hijos e hijas de Israel se llenaran de orgullo y gozo al ver por primera vez la santa ciudad. Pero Jesús lloró públicamente porque veía lo que la multitud no podía ver: el terrible fin de Jerusalén a manos de los ejércitos romanos, a unos escasos 40 años más tarde.
Versículo 42. Lo que es para tu paz. Es decir, las cosas que los dirigentes y el pueblo necesitaban saber para evitar la calamidad y asegurar la paz y la prosperidad. Entre estas cosas estaban los requerimientos que Dios esperaba que los judíos cumpliesen, para que Él pudiera honrarlos plenamente como nación y hacer de ellos sus representantes ante las naciones. Con referencia al esbozo del glorioso destino que Dios había señalado para Israel, Jesús vio claramente por una parte lo que Israel podría haber sido y por otra lo que sería de él. Mateo capítulo 26 versículos 37-38 nos dice, según el comentario bíblico: quise juntar. Nunca se oyó de los labios de Jesús una expresión más conmovedora ni de más tierna solicitud. Con el mismo tierno anhelo, el cielo contempla a todos los perdidos. Casi había llegado el momento cuando Dios debería rechazar a los judíos como pueblo escogido. Muy a su pesar, el cielo los abandonaría a sus propios caminos perversos y a su triste fin. Otras declaraciones bíblicas acerca de la miseria y la longanimidad de Dios para con los pecadores impenitentes aparecen en otros textos como Ezequiel 18, 23, 31, 32, 1 Timoteo 2, 4. No quisiste. Su propia elección había determinado su destino. Ningún pecador habrá de perderse debido a lo que el cielo no haya dispuesto, todo lo necesario para su salvación. Versículo 38. Vuestra casa. Apenas el día anterior Jesús se había referido al templo como casa de Dios. Aquí habla de vuestra casa. Las palabras de Cristo deben haber causado terror a los sacerdotes y dirigentes. Posiblemente recordaron esta declaración durante el juicio de Jesús. El velo desgarrado, 3 días más tarde, fue una señal visible de que Dios ya no aceptaba las ceremonias sin sentido que por casi 40 años más siguieron realizándose en el templo. Había llegado en ese momento la mitad de la semana profética, y en lo que el cielo atañía, el valor del sacrificio había de cesar para siempre. Vas a padecer, o estás por padecer. La iglesia de Esmirna había sido indudablemente importante blanco de las calumnias de los judíos, pero los miembros no habían sentido aún toda la violencia de la persecución. Sin embargo, esos cristianos sin duda conocían la persecución que ya había azotado otros lugares y tuvieron que haber pensado en que les sobrevendría dificultades futuras. Eso está implícito en la forma del verbo temer. Indica que ya se estaban temerosos. Cristo los consuela con la seguridad de que a pesar de las sombrías perspectivas de persecución, no tenían por qué temer. Probados o sometidos a prueba, Satanás los sometería a persecución para obligarlos a renunciar a su fe. Dios permitiría la persecución como un medio de fortalecer y probar la sinceridad de su fe. Aunque Satanás ruja contra la iglesia, la mano de Dios cumple su propósito. Los cristianos estuvieron pues constantemente sujetos durante 2 siglos a la posibilidad de ser súbitamente arrestados y ejecutados a causa de su fe. Su bienestar dependía en gran medida del favor de sus vecinos paganos y judíos, quienes podían dejarlos en paz o acusarlos ante las autoridades. Esto podría denominarse persecución permitida. El emperador no tomaba la iniciativa de perseguir a los cristianos, pero permitía que sus representantes y las autoridades locales tomasen dichas medidas contra los cristianos si lo creían conveniente. Esta política dejaba a los cristianos a merced de los diversos funcionarios locales bajo los cuales vivían. Los cristianos fueron atacados especialmente en tiempos de hambrunas, terremotos, tormentas y otras catástrofes, pues sus vecinos paganos creían que habían atraído la ira divina sobre todo el país porque se negaban a adorar a sus dioses. Sin embargo, a veces el gobierno romano llevó a cabo persecuciones agresivas contra la iglesia. Los romanos observadores veían que el cristianismo crecía sin cesar en extensión y en influencia por todo el imperio, y que era fundamentalmente incompatible con el modo de vida romano. Se dieron cuenta de que con el tiempo destruiría el modo de vida romano. Por lo tanto,
Los emperadores más capaces fueron los que a menudo persiguieron a la Iglesia, mientras que los que descuidaban sus responsabilidades generalmente estuvieron dispuestos a no molestarles. La primera persecución general y sistemática contra la Iglesia fue emprendida por el emperador Decio, cuyo edicto imperial del año 250 tenía el propósito de suprimir totalmente el cristianismo mediante torturas, muerte y confiscación de propiedades. La ocasión de este decreto fue la celebración de los 1000 años de la fundación de Roma, que se habían cumplido unos 3 años antes, época en que se vio más claramente la decadencia del imperio en comparación con las glorias del pasado. El cristianismo llegó a ser la víctima o chivo expiatorio y se decidió raer la Iglesia presumiblemente para salvar el imperio. Esta política decayó con la muerte de Decio en el año 251 después de Cristo, pero resurgió con Valeriano poco tiempo después. Con la muerte de este decayó nuevamente y no fue hasta el reinado de Diocleciano cuando la Iglesia se vio frente a otra crisis mayor. 10 días. Esta expresión ha sido interpretada de dos maneras, aplicando el principio de día por año para computar los lapsos proféticos, como un periodo de 10 años literales, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial del 303 al 313 después de Cristo. Diocleciano y su gobernante y sucesor Galerio dirigieron en esa década la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma pagana. Creían, como sus predecesores, que el cristianismo había crecido tanto en poder y popularidad dentro del imperio que a menos que fuese rápidamente exterminado, dejaría de existir el modo tradicional de vida romano y el imperio se desintegraría. Por eso iniciaron una política destinada a exterminar a la Iglesia. El primer decreto fue contra los cristianos promulgado en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. La persecución comenzó dentro del ejército y se extendió por todo el imperio. Las autoridades romanas concentraron su crueldad en los clérigos cristianos, pues creían que si se destruía a los pastores, la grey sería dispersada. Los horrores de esta persecución son descritos vívidamente por el historiador eclesiástico Teodoreto, quien describe la reunión de los obispos de la Iglesia del Concilio de Nicea varios años después del fin de la persecución. Algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Por supuesto, muchos no sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. Unos 10 años después del comienzo de estas persecuciones, Constantino promulgó un decreto que concedía a los cristianos plena libertad para practicar su religión. Pero otros piensan que no es del todo seguro que los 10 días representen un tiempo profético y lo explican así. Lo que va a padecer el diablo, la cárcel y la muerte sin duda son literales, por lo tanto, es natural que los 10 días también fueran literales. En este caso, el número 10 podría considerarse como un número global, como sucede muy a menudo en las Escrituras. 10 días representarían como número redondo un breve periodo de persecución como la que sin duda sufrió la Iglesia de Esmirna en los tiempos apostólicos. Estaría completamente de acuerdo con sólidos principios de interpretación profético, que los 10 días tuviesen una interpretación literal respecto a la situación histórica inmediata de Esmirna y una aplicación figurada al periodo representado por esta iglesia. Hechos capítulo 2 versículo 44 según el comentario bíblico adventista nos dice: tenían en común todas las cosas. Tener en común todas las cosas no era desconocido en la vida cotidiana de ese tiempo. Quienes llegaban a Jerusalén para celebrar fiestas anuales recibían lo que necesitaban de sus amigos en esa ciudad. Sin embargo, es claro que la afirmación de Lucas sugiere más que esto. Los cristianos tenían que depender de sí mismos, y eso dio lugar a una nueva forma de vida cristiana. Sin embargo, esto no significa que se hubiera instituido lo que se llama socialismo cristiano. Era quizá la continuación y la ampliación de la bolsa común de Juan 12, 6, 13, 29. Los nuevos conversos
estaban más dispuestos a compartir sus posesiones materiales por causa del nuevo amor que habían hallado en Cristo y en sus hermanos, y su ferviente expectación del pronto retorno del Señor. No estaban obligados a compartir nada, era el cumplimiento literal de la palabra de nuestro Señor, y una actitud muy natural en una sociedad fundada no sobre la ley del interés propio y de la competencia, sino sobre la ley de la empatía y de la abnegación. El Espíritu de Dios estaba manifestando su poder no solo en dones específicos, sino en forma de amor. No hay evidencia alguna de que esta forma de vida hubiera continuado en la Iglesia por mucho tiempo, salvo en la generosa caridad que la Iglesia sin duda mostró en toda oportunidad posible. Sin embargo, al mismo tiempo la Iglesia aprendió a discriminar en su manera de proceder. La Iglesia de Jerusalén repetidas veces tuvo que depender de la generosidad de las iglesias gentiles. En el templo, podría pensarse que los seguidores de aquel a quien los dirigentes habían condenado a muerte habrían dejado ir al templo, al contrario, lo frecuentaban aún antes del día de Pentecostés. Tuvo que ser ahora para ellos un lugar más precioso que en los días en que no sabían que su Señor era el Mesías. Por medio de él, habían aprendido a conocer en verdad al Dios del templo. También podrá parecer extraño que se les permitiera rendir culto y enseñar en el templo, porque más tarde se les prohibió hacerlo. Pero debe recordarse que los atrios del templo estaban abiertos a todo israelita que no alterara el orden. Esto se debía quizá, en parte, a que había en el Sanedrín personas como Gamaliel o Nicodemo y José de Arimatea, que estaban a punto de aceptar a Cristo. También es posible que la Iglesia hubiera adquirido cierta popularidad por la santidad de la vida de sus miembros y de la liberalidad de sus limosnas. En cuanto a los discípulos, estos no concebían que su religión significara que habían apostatado del judaísmo, sino que eran más bien el cumplimiento de éste. Por lo tanto, los cristianos rendían culto con sus hermanos de sangre judía, no solo por costumbre y por deseo, sino también con la esperanza de ganarlos para el Evangelio. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto, los seguidores de los grandes maestros reflejan las características de sus maestros. El amor era uno de los principales atributos de Jesús. La vida de Jesús había sido una demostración práctica del amor en acción. Si los discípulos manifestaban esa misma clase de amor, eso demostraría su íntima relación y comunión con su Maestro. Es el amor y no la profesión de fe lo que destaca a un cristiano. Tuvierais amor, o continuarais teniendo amor. Son evidencias del discipulado las manifestaciones de amor constantes y fervientes, y no los brotes de caridad aislados y espasmódicos. Pablo define esta clase de amor en 1 Corintios 13. La actitud que allí se estudia es la misma que se presenta aquí. Si queremos ser vencedores, debemos examinar nuestros corazones para asegurarnos de que no acariciamos nada que sea ofensivo para Dios. Si lo hacemos, nunca seremos vestidos con las vestiduras blancas que se nos prometen aquí. Si alguna vez hemos de compadecer delante de Dios vestidos de lino blanco, símbolo de la justicia de los santos, hoy necesitamos ocuparnos en la obra de vencer. Acerca de los vencedores, Cristo dice: no borraré su nombre del libro de la vida. En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios, y actualmente se están revisando sus caracteres delante de Él. Los ángeles de Dios pesan su valía moral, observan el desarrollo del carácter de los que viven actualmente para ver si sus nombres pueden ser mantenidos en el libro de la vida. A todos los que se nos ha concedido un periodo de prueba durante el cual podamos lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlos en la sangre del Cordero. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está empeñado en separar de sí el pecado y el egoísmo? Habéis muerto, les dice el apóstol Pablo a los verdaderos seguidores de Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si estamos vivos en Dios, estaremos muertos al egoísmo. Que Dios nos ayude a morir al yo. ¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida? Únicamente los nombres de las personas que hayan amado a Dios con todas las facultades de su ser,
y a sus prójimos como a sí mismos. Muchos de nosotros tenemos una gran obra que hacer. Nuestras mentes y caracteres deben llegar a ser semejantes a la mente y el carácter de Cristo. El egoísmo se encuentra impreso en nuestro mismísimo ser. Lo hemos recibido como herencia y muchos lo han tratado como si fuera un tesoro precioso. Mientras no se obtenga la victoria sobre el yo y el egoísmo, no se podrá realizar ninguna obra especial para Dios. Para muchos, tiene gran importancia todo lo que tenga que ver con ellos mismos. El yo es como el centro alrededor del cual parece girar todo lo demás. Si Cristo estuviera actualmente en la tierra, les diría a los tales: boga mar adentro, no se preocupe tanto por usted mismo. Hay miles de otras personas cuyas vidas son tan preciosas como la suya. Entonces, ¿por qué se envuelve en su propio manto y se apega a la playa? Despierte a la utilidad y el cumplimiento del deber. Si boga mar adentro y deja caer sus redes, el Maestro juntará los peces y usted será testigo de las poderosas obras de Dios. Cuando nuestros corazones resplandezcan de amor por Jesús y por las almas por las cuales Él murió, nuestras labores serán coronadas de éxito. Que cada uno de nosotros se pregunte: ¿no puedo ser yo el medio por el cual se salve algún alma en el reino de Dios? Necesitamos la profunda influencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, no solo para recibir nosotros las vestiduras blancas, sino para que influyamos de tal manera sobre los demás que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y nunca más sean borrados. Si deseamos ser verdaderas luces en el mundo, debemos manifestar el espíritu bondadoso y compasivo de Cristo. Para amar como Cristo amó, debemos poner en práctica el dominio propio. Tenemos que revelar abnegación en todo momento y lugar. Debemos emplear palabras amables y tener una expresión agradable. Todo esto no cuesta nada al dador y, sin embargo, al pasar deja una deliciosa fragancia. No es posible estimar la influencia benéfica de estas acciones y todo lo que ejercen. Son una bendición no solamente para el favorecido, sino también para el dador, porque se reflejan sobre este último. El amor genuino es un valioso atributo de origen celestial, que se envuelve más fragante a medida que se entrega a los demás. Dios desea que sus hijos recuerden que para glorificarle deben depositar su afecto en aquellos que más lo necesitan. No se debe descuidar a ninguna persona con quien nos relacionamos. No debemos manifestar egoísmo ante nuestros semejantes por palabra, acción, ni con nuestra mirada, sean estos ricos o pobres, humildes o poderosos. El amor que dirige palabras bondadosas a unos pocos, pero trata a otros con frialdad e indiferencia, no es amor, sino egoísmo. Nunca obrará para el bien de las almas o la gloria de Dios. No debemos concentrar nuestro amor en uno o dos objetos del mismo. Los que reciben el resplandor de la justicia de Cristo, pero se niegan a transmitirlo a la vida de los demás, pronto perderán los dulces y esplendorosos rayos de la gracia celestial, que reservaban egoístamente para prodigarlo sobre unos pocos. No se debe permitir que el yo reúna a unos pocos escogidos junto a sí, sin dejar para nada a los que necesitan más ayuda que nadie. No debemos reservar nuestro amor para un grupo especial. Quebremos el frasco y el aroma saturará toda la casa. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones y por tus cuidados. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos esparcir el mensaje de una forma efectiva conforme a tu santa y divina voluntad. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, para que sean protegidos, para que sean contestadas sus oraciones conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.